Bien, estamos de regreso, así es que vamos a entregarle a ella. Yo sé que ella tiene un plato fuerte para cada uno de los televidentes, así es que manténgase ahí. Arranque con lo que nos trajo. Amén. Qué bueno es estar acá y saludos y bendiciones a todos. El Señor ha sido fiel y ha sido bueno. Y estamos acá para compartir la palabra del Señor, porque esa es la encomienda que Dios nos ha dado. Y eso es lo que soy, pues mi llamado es la liberación y la sanidad. Amén. Entonces, realmente, donde Dios nos llama, mi amado hermano Inocencio, pues ahí debemos estar. Porque de corazón soy un evangelista. Más que nada, pues el evangelismo es el llamado que el Señor ha hecho a mi vida. Entonces, su hermana Cravey quiere compartir una palabra para usted, hermano y amigo, que está ahí, pues, viendo a esta hora este programa y que está esperando realmente escuchar de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Como se llama este programa. Así que en el capítulo 3 de Génesis hay una cita bastante interesante que hace una reseña sobre lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Amén. Y es la consecuencia, bueno, lo que generó lo que estamos viviendo hoy. Y para algunos que se hacen tantas preguntas en el día de hoy, amado hermano Inocencio, es que muchos piensan que no hay una salida para lo que estamos viviendo. Y Cristo es la respuesta. Algunos quizás no lo entienden porque no le han dado la oportunidad al Señor Jesucristo de entrar a sus corazones. Mas hay una salida para toda circunstancia que el hombre está viviendo. Y más que nada, hay un regreso a la vida eterna que el Señor nos regaló en el principio. Y esa vida eterna que nos fue concedida es de la que vamos a hablar en esta noche. Y te invito entonces a ir al libro de Génesis en el capítulo 3 y vas a ir a encontrar ahí, vamos a hacer una síntesis y una reseña breve de lo que aconteció en el huerto de Edén. Y podría parecer al hombre que realmente lo que aconteció en aquel momento quedó allí. Mas la palabra de Dios nos da una respuesta y nos dice que Dios, en el mismo momento en que la mujer y la serpiente tienen aquella conversación y el hombre cae, en ese mismo momento, entonces el Señor proveyó una salida. Y en el día de hoy puedes encontrar a hombres y mujeres que deambulan por las calles, y aún los que no deambulan por las calles sin fe y sin esperanza. Hay muchos que en el silencio y en el anonimato en sus hogares están padeciendo diferentes situaciones. Mas Jesús no es solo la salida al hombre que está enfermo, al hombre que está triste. No, Él es la bendición total que el Padre nos envió para reconciliarnos con Él. Y en esa reseña que está en el capítulo 3 de Génesis, los versos específicos, puedes ir ahí a tu Biblia, en el capítulo 3, versos 1 al 3, la mujer y la serpiente tienen una conversación bastante interesante, pero se produjo algo allí que hasta el día de hoy nosotros llamamos la caída. Y lo que aconteció en aquel momento es que el hombre, es decir, la mujer, porque en el momento la palabra llama hombre al hombre y a la mujer. Sin embargo, la mujer es la que tiene la conversación con la serpiente y en aquel momento específico se produjo esa caída que hasta el día de hoy, pues nosotros estamos viendo a nuestro alrededor que hay una naturaleza que nos indica que algo no está como al principio. Sin embargo, Jesús, en el mismo momento en que allí aparece esta reseña y esta conversación y se produce la caída, también cuando Dios el Padre está hablando con el hombre y con la mujer, a la serpiente le dio una sentencia. Y esta sentencia que le dio es de que habría una enemistad entre la mujer y la serpiente. Es decir, el enemigo, el adversario, Satanás, el acusador de nuestras almas. Y en esta sentencia, ahí mismo entonces Dios promulga algo muy interesante y es de lo que nosotros podemos echar mano en el día de hoy, Inocencio. Amén. Y es de la salvación. ¿Y cómo podemos decir que hay una salvación cuando muchos se sienten salvos y protegidos por el dinero, protegidos por la fama,
protegidos por todo lo que les rodea, que parece mostrar que no necesitan a un Salvador. Sin embargo, la Biblia establece que todo hombre que nace después de la caída del hombre, pues nace en pecado. Y el problema que se presentó en aquel momento en que la mujer accede a lo que la serpiente le propone, ¿sabes qué es? Es el pecado. Todo hombre nace con una naturaleza pecaminosa y hasta que el hombre no entiende que es pecador, no solamente necesita creer en Cristo. Bueno es creer en Cristo y aceptarle como Señor y Salvador, que esa es la salida que Dios nos está dando en aquel momento, en el momento de la caída. Sin embargo, el hombre también debe arrepentirse de sus pecados. Si tú crees en el Señor Jesucristo y no se produce un arrepentimiento en ti, entonces tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Y tu hermana Cravey en esta tarde, entonces te va a abundar un poquito más en esto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo al hombre que no comiera en el huerto de Edén, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el hombre cae, para que no muera, le dice el Señor. Entonces nosotros nacemos con una naturaleza que nos lleva a la muerte. El final de todo hombre en la tierra es la muerte, y dice la palabra de Dios, y después el juicio. Sin embargo, el Señor, al enviar a Jesucristo, que es la sentencia y es la salida a la vez, porque al Señor decirle a la serpiente lo que iba a acontecer entre ella y la mujer, dice que iba a herir la serpiente a la descendencia de la mujer en el calcañar, pero la mujer le heriría en la cabeza. O sea que ese sería un golpe definitivo y mortal para la serpiente. Y esa sentencia para la serpiente entonces nos llena a nosotros de una bienaventuranza y también de gozo, porque Dios nos está diciendo la eternidad para que yo te creé, porque dice Eclesiastés en el capítulo 3:7, dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces todo hombre nace sabiendo que hay una vida después de la muerte. Muchos quizás puedan ignorarlo, pero hasta los ateos, hasta los que no creen en Dios, pueden confesar que hay una vida después de esta vida. Y ellos consideran, bueno, en algunos casos, poniendo un ejemplo sencillo, los hindúes, ellos consideran las vacas sagradas, consideran también a las ratas y no las tocan, no las van a tocar, porque ellos consideran, bueno, que pueden, y no venimos a hablar de reencarnación, sino de salvación en Cristo Jesús, más poniendo un ejemplo, ellos entienden porque hay una vida después de esta. Y al entender que hay una vida después de esta, entonces, ¿qué ellos hacen, amado hermano Inocencio y amigo que me escuchas y hermano? Entonces, ellos protegen a estos animales porque ellos entienden que podrían reencarnar en un animal de estos. Sin embargo, es porque la eternidad está en el corazón del hombre, intencionalmente colocada por Dios. ¿Para qué? Porque el hombre necesita a Cristo para cuando le toque esa vida eterna, porque ciertamente hay una vida eterna y el hombre que muere, porque dice la palabra que está establecido que todos los hombres mueran y después el juicio. Entonces, si nosotros hemos todos de morir, entonces necesitamos a ese Redentor, y esa es la salida que el Señor nos da en el principio, en el momento de la caída. Una sentencia de que el hijo o la descendencia de la serpiente, de la mujer, iba entonces a pisar la cabeza de la serpiente y le iba a dar un golpe definitivo. Y ya eso nosotros lo tenemos en la tierra, ya nosotros tenemos ese Redentor, porque eso es lo que nos dice el libro de Juan. En su capítulo 1 nos dice que esa luz venía al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero ese Jesús vino. Ese Jesús fue el que fue anunciado por Juan. Y este Jesús es la salvación. Al morir en la cruz del Calvario, entonces nos redimió y podemos echar mano de ella. Y eso está disponible para cada uno de nosotros. Amén. Está muy interesante en el día de hoy porque
Recuerden que nosotros venimos de una descendencia pecaminosa, Sí. la descendencia adámica, que es el tema que la sierva está tratando en el día de hoy. Y yo creo que sí, que nosotros, pues de una manera u otra, tenemos que ser agradecidos, porque tenemos la palabra, el cual para estos tiempos nos guía, tenemos la palabra que aunque no importando los vallados que tengamos que cruzar, no importando todo lo que hayamos pecado, Dios siempre estará ahí para darnos la victoria. Amén. El hombre perdió el derecho en aquel momento, pero Jesús nos reconcilió con el Padre y otra vez nos devolvió esa vida eterna. Y esa vida eterna la tenemos en Cristo Jesús y encontramos en la palabra del Señor, ya en los evangelios, como hombres y mujeres en aquel tiempo, no importando el estatus en el que se encontraban, ellos reconocieron en Jesucristo a ese Salvador. Amén. En aquel tiempo, así como les decía, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Más a los que les recibieron, es decir, a nosotros, los que estamos para acá, para este lado del mundo, los gentiles, quizás a quienes no les tocaba, pero somos hijos adoptivos de Abraham y al aceptar a Jesucristo, nosotros entonces nos volvemos coherederos con Cristo y podemos echar mano de esa vida eterna. Y ese regalo que Dios nos da en el momento en que el hombre peca, inmediatamente nos da una salida. Las cosas no se quedaron así. Está disponible en el día de hoy. Amén. Para cada uno de nosotros, porque ciertamente moriremos. Y morir en Cristo es ganancia. Reconocer a Cristo antes de partir de esta tierra es una ganancia. Mas, ¿qué pasará con aquel que parte de esta tierra sin haber aceptado a Cristo en el corazón? Y es la pregunta que yo te hago en el día de hoy. Ya que nacemos siendo pecadores, aunque digamos que nunca hemos matado a nadie, que alguna de las leyes que Dios estableció, que nos dejó, alguna de estas leyes que nosotros hemos infringido, entonces que ya Dios nos dejó, nos muestra que hemos pecado contra Dios, contra la ley que Él estableció. Amén. Y si hemos infringido una de estas 10, entonces nosotros, ¿qué somos? Bueno, somos enemigos de Dios y para hacernos amigos de Dios necesitamos reconocer que somos pecadores. Amén. Y en esta tarde, en estos breves minutos que hemos venido a conversar contigo, venimos a darte esa respuesta a esas preguntas que tú te haces. Si yo partiera en el día de hoy, hay muchos en sus hogares, Inocencio, que yo sé que aceptan a Jesucristo en su corazón, estando ahí en el silencio, en el anonimato, y que confiesan y dicen, si nosotros les preguntáramos a cualquiera de aquellos que no ha aceptado a Jesucristo, tú les dices, ¿tú crees en Cristo? Ellos te dicen que sí, que ellos reconocen que Jesús es real, que vino al mundo, que es el Hijo de Dios, pero más allá de reconocerlo en el anonimato, nosotros debemos confesar con nuestra boca que esa es la salida, y esa es la respuesta que el hombre está buscando, pero que está a la mano e ignora. Muchos dicen, sí, yo entiendo que Dios es real, yo creo en Dios, mas déjame decirte, amigo que me ves y que me escuchas, que necesitas no solamente creer en Jesús como quizás José de Arimatea, no quizás creer en Jesús como Jairo. Si vas a los evangelios vas a encontrar a esos personajes que eran hombres que ya estaban constantemente sirviendo al pueblo en la sinagoga. No, estos hombres de aquel tiempo necesitaban ir más allá de una simple creencia en ese Jesús que andaba haciendo milagros y prodigios en aquel tiempo y que su fama se extendía. Sí, ellos necesitaban confesarle públicamente, porque la palabra de Dios nos dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces, para echar mano de esa vida eterna que Dios nos promete y es gratuita para ti y para mí, necesitas no solo creer en Jesús en el anonimato, también debes confesarle con tu boca y aceptarle públicamente, que todos sepan
que tú crees en ese Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? En aquel tiempo, para algunos de los de la sociedad, quizás fue un poquito tarde, diríamos nosotros, mas déjame decirte que en el momento dado en que Jairo se le presenta la muerte de su hija, ¿sabes lo que hizo? Se olvidó de que quizás sus compañeros se iban a enterar de que él había reconocido a Jesús públicamente y que él iba a ser expulso de la sinagoga. ¿Tú sabes lo que hizo Jairo? Sin vergüenza alguna ante la muerte, ¿sabes cuál es la salida? Cristo. Y él corrió a la vida y se encontró con la vida, y la vida llegó a su casa y se presentó y se efectuó la resurrección de su hija. ¿Y sabes qué? Ese Nicodemo y ese José de Arimatea, ¿sabes qué? Quizás tú te parezcas a uno de ellos y te identifiques con ellos. ¿Sabes por qué? Porque unos llegan antes y otros llegan después. Amén. Pero de que llegan, llegan. Amén. Porque les es necesario confesar a Cristo. Y estos dos hombres, en el momento preciso, Dios los guarda y los deja como para el momento oportuno de la necesidad. ¿Sabes por qué? Porque lo que hizo José de Arimatea y lo que hizo Nicodemo no iba a poder ser hecho por ninguno de los discípulos de Jesús. Amén. Porque no estaban colocados en el momento, en el lugar, mejor dicho, de privilegio para proveer una tumba y para el entierro del Señor Jesucristo, para que se le diera sepultura y se siguiera cumpliendo esa profecía. Amén. Entonces, sea que tú te identifiques con un Jairo y tú digas, yo tengo una necesidad imperante en este momento, mira, es algo de emergencia, quizás tú eres ese Jairo que estás confrontando la muerte en este momento, quizás con una sentencia de muerte definitiva. Ahora yo te digo, hay un Jesús disponible para ti, si te identificas con ese Jairo. Amén. No tienes por qué morir eternamente. ¿Y sabes qué? No solo eso, no solo venir a Cristo para resguardarte de una muerte eterna, de una sentencia definitiva, no, sino que Jesús también es la resurrección y la vida. Y si la palabra de Dios nos dice que Él sanó en aquel tiempo, entonces también puede sanarte en el día de hoy. ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Paz en el corazón? Cristo tiene esa paz disponible para ti. ¿Qué es lo que estás necesitando? Porque ¿sabes qué? El dinero no compra el descanso que te provee la cama. Tú puedes comprar esa cama y esa cómoda sábana y cobertor, pero Jesús es el único que te puede dar descanso. Amén. Tú puedes comprar el calzado más costoso de la tierra, pero ¿sabes qué? Solo Jesús te va a proveer un camino seguro. Entonces resulta que hay cosas que el dinero no puede comprar y Jesús, el Hijo de Dios, las ofrece para ti y para mí gratuitamente. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio a Él. ¿Quién eres tú? El que quizás se ha tomado mucho tiempo para llegar al camino, pero sabe que en su corazón reconoce a ese Jesús. Él te dice que vengas a Él hoy y que no solo creas en el corazón que Él se levantó de entre los muertos, sino que también le confieses como Señor y Salvador. Porque ¿sabes qué? Definitivamente Jesús establece en su palabra hablando que el que se avergüence de Él en este tiempo, entonces Él se avergonzará de quien se avergonzó de Él delante de los ángeles y de su Padre. Amén, amén. Y esa es la noticia triste, pero la salvación está disponible para aquellos que no se avergüencen de Cristo. No te avergüences de confesar a ese Jesús. Él no se avergonzó de ti en la cruz del Calvario. Tú no habías nacido y yo no había nacido cuando ya Jesús, el Hijo de Dios, estaba dispuesto a ir a la cruz del Calvario y entregar su vida, toda su sangre, por ti y por mí. Ese Jesús es tu mejor amigo. Ese es el mejor amigo que tú tienes, al que puedes acercarte en este momento y hablar con Él. Y entrar en comunicación con Él y decirle, yo te necesito para que cambies este presente que yo tengo. Porque esa paz que no ha podido darte la protección humana, que quizás cuentas con ella, quizás tienes muchos amigos importantes, quizás tienes todo y puedes decir, hay algo que yo sé que me falta. Pero si es que todo está bien y tampoco puedes reconocer que hay algo que te falta, entonces
tengo que decirte que como aquel hombre que almacenó muchas riquezas, un día se te preguntará, después de que partas de este mundo, se te va a preguntar, muchos bienes has adquirido para ti. Y todo aquello que almacenaste, hombre necio, ¿de quién será? Porque ciertamente partiremos de esta tierra y aunque creamos o no creamos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Y todo lo que almacenamos en esta tierra no será suficiente para que compremos una salvación que ahora es gratuita y es tan grande. ¿Cómo hemos de descuidar una salvación tan grande? Esa salvación está disponible para ti. Amigo que me ves y que me escuchas, el Señor Jesús te llama si estás cansado, cargado, angustiado y te dice, ven a mí, que yo te voy a hacer descansar. Amén.